Buenas tardes, profesor. A continuación voy a realizar el video que usted solicitó del control de signos vitales y además hablar de la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes de todo usuario. Ya, para comenzar con la técnica de la toma de control de signos vitales, es necesario mencionar que siempre que llegamos a un servicio, a una unidad, a un CEFAM, donde sea que nosotros vamos a realizar la atención, debemos realizar nuestra higienización de manos, ¿ya? Esto es con un lavado clínico de manos de 3 a 5 minutos, donde vamos a quedar en óptimas condiciones para no poder contagiar a nuestro paciente de alguna infección u otro que le pueda generar algún daño mayor. Una vez realizada la higienización de manos, nosotros vamos a dirigirnos a la unidad del paciente con todos nuestros implementos y nos vamos a identificar como tal con nombre y apellido. Mi nombre es Verónica Lagos, soy TEN de la unidad y le explicamos la técnica que vamos a realizar, que es el control de signos vitales. ¿Ya? Nos aseguramos que el nombre y apellido sea el que corresponde con nuestra ficha del paciente, para no cometer ningún tipo de error. Le explicamos que vamos a tomar la presión arterial como primer control para saber cómo se encuentra su sistema cardiovascular. Para tomar una buena técnica de presión arterial, hacemos las 3 preguntas de rigor, que son preguntarle si es que ha fumado o ha bebido café o ha tenido agitación física durante los 5 minutos anteriores de la toma de la muestra. Si el paciente nos refiere que no ha hecho ninguna de estas cosas, procedemos inmediatamente a hacer la toma de presión. Para poder tener una toma de presión fidedigna es necesario que realicemos antes de la toma la palpatoria. Con esto vamos a evitar insuflar de manera excesiva, exigiéndole mucha más presión de la que necesita ese brazo y esa arteria. Con esto se evita, ¿ya? La presión arterial como rango óptimo es entre 120 y 80 milímetros de mercurio, ¿ya? Si el paciente está por sobre los 140 milímetros de mercurio, significa que está en una hipertensión arterial, la cual puede tener 3 etapas, ¿ya? Y eso tiene que ser tratado por un médico como patología crónica. Después de la toma de presión, nosotros podemos realizar la saturación de oxígeno, ¿ya? Le explicamos al paciente que vamos a colocar este aparatito en su dedo para medir cuánto oxígeno pasa a través de las células de su sangre. Esto se conoce como oxímetro de pulso o saturómetro, ¿ya? Para tener rangos normales de saturación de oxígeno varían entre el 95% y un 100%. Si es inferior a 95%, estamos hablando de una desaturación del paciente y esto tiene que ser informado al médico, porque el paciente puede necesitar oxígeno. Con respecto a la toma de temperatura, nosotros la realizaremos con un termómetro, ya siempre desinfectándolo antes y después del uso de cada paciente, donde podemos decir que la temperatura entre 36 a 37.4 va a ser una temperatura afebril, una temperatura normal. Si esta temperatura es de 37.5 hacia arriba, vamos a hablar de una febrícula o un estado febril. Si la temperatura sobrepasa los 38 grados, estamos hablando claramente de fiebre. El paciente está con fiebre. Si la temperatura sube de 40 a 41, estamos hablando de una hiperpirexia o una hipertermia maligna, lo cual hay que poner mucha atención porque eso puede ser grave, incluso hasta mortal para el paciente. La frecuencia respiratoria se mide en un minuto, donde vamos a observar la elevación del tórax del paciente en un minuto, la cual debe oscilar entre los 12 y 20 respiraciones por minuto. Si el paciente tiene sobre 20 respiraciones por minuto, vamos a hablar de una taquipnea, y si es inferior a 12 por minuto, hablaremos de una bradipnea. Con respecto a la frecuencia cardíaca, esta tiene que oscilar entre el 60 y 100 frecuencias cardíacas por minuto. Si la frecuencia cardíaca es elevada sobre 100, vamos a hablar de una taquicardia. Y si la frecuencia cardíaca es inferior a 60 por minuto, hablaremos de una bradicardia.
lo cual ambos extremos también tienen que ser avisados a médicos porque están en un rango fuera de lo normal. Esto es con respecto al control de ciclos vitales. Ahora, con lo otro que usted solicitó es sobre la ley de derechos y deberes. Esta ley fue promulgada el 1 de octubre del año 2012 con la finalidad de que todos los pacientes usuarios y además prestadores de servicios de los establecimientos de salud pudieran contar con ciertos derechos y deberes que se deben cumplir para dar una óptima atención, ¿ya?, a los usuarios y también nosotros resguardarnos como funcionarios. Con respecto a la ley de derechos del usuario, tenemos que hay que tener una información oportuna y comprensible del estado de salud. Se debe conocer, es un derecho conocer el estado de salud que nosotros nos encontramos. Además, recibir un trato digno y respetuoso, respetando siempre la privacidad del paciente. Ser llamado por nuestro nombre y ser atendido con amabilidad también es un derecho que nosotros tenemos como usuarios. Recibir una salud de calidad y según el protocolo establecido por los establecimientos de salud es un derecho también que tenemos. Ser informado de los costos que vamos a tener con la atención otorgada. Además, tenemos el derecho de no ser grabados ni fotografiados con el fin de difundir sin nuestro permiso alguna patología o condición. También podemos mencionar que la información médica no se debe entregar a terceras personas que no estén relacionadas con la atención del paciente, ¿ya? También es un derecho poder aceptar o rechazar un tratamiento y pedir el alta voluntaria. Recibir visitas, compañías y asistencia espiritual también es un derecho otorgado de los usuarios. Consultar o reclamar respecto a la atención recibida de salud, ¿ya? Nosotros tenemos derecho a consultar sobre nuestro diagnóstico, la atención que se nos dio, o a reclamar en estricto rigor si así usted lo desea. También ser incluidos en estudios científicos donde nosotros no hayamos autorizado es un derecho, ¿ya? También es un derecho que todos los establecimientos de salud cuenten con señaléticas y con lenguaje en lengua originaria, facilitándole al usuario en el caso de que no tenga el mismo idioma que el común de las personas que visitan ese recinto. Que el personal de salud porte su identificación. Eso es muy importante, ya que así nosotros podemos asegurarnos de que la persona que nos está atendiendo sea efectivamente un funcionario del recinto y podamos conocer su nombre para saber quién nos está atendiendo, ¿ya? Tenemos derecho también a inscribir a nuestro hijo, el nacimiento de nuestros hijos en el lugar de residencia. También tenemos derechos a que el médico nos entregue información de la hospitalización, tener acceso a lo mejor a una epicrisis, a nuestra ficha clínica, a saber qué pasa con nuestro estado de salud. Esos son con respecto a los derechos que tenemos como usuarios y pacientes. También existen los deberes, ¿ya? Los deberes, nosotros como usuarios estamos también obligados en cierta forma a cumplir con deberes que son entregar información veraz y fidedigna de lo que nosotros los antecedentes que estamos entregando, conocer y cumplir el reglamento interno y resguardar la información médica, ¿ya? Cuidar las instalaciones donde nosotros estamos siendo atendidos y los equipos del recinto. Estamos obligados a cuidar el entorno y todo lo que se ocupe para el servicio y la atención de nosotros como pacientes. Tenemos el deber de informarnos sobre los horarios de atención en las cuales atienden los distintos recintos de salud y las formas de pago que nosotros podemos tener en esos lugares. También tenemos el deber de tratar respetuosamente siempre al personal de salud, ya que debe ser mutuo el respeto. Y además informarse de los procedimientos de reclamo, ¿ya? Es importante que nosotros conozcamos dónde y
cómo hacer los procedimientos de reclamos. Esto siempre es en la oficina de la OIRS, ¿ya? Eso, profesor, con respecto a lo solicitado por usted. Que esté muy bien, gracias.